Estamos haciendo contacto con el director del censo, quien quiere dar algunos detalles, algunas réplicas de lo que nosotros comentamos hace un momentito Ajá. sobre el comunicado. Víctor Romero, sobre el comunicado de lo que se ha publicado, lo que publicó el periódico El Día, citando, aquí lo tengo, citando a la Oficina de Contrataciones Públicas y en la resolución que emitió indicando que se habían cometido, dice textualmente, la Oficina Nacional de Estadísticas habría cometido irregularidades graves en la compra de tabletas que fueron utilizadas en el 10º censo nacional. Vamos a ver qué dice. Y por ahí entonces ellos dan una explicación de esto y hay una información también que emite la oficina de la ONE, dando una respuesta en un comunicado a esta información que publica la oficina de compras y contrataciones. Nos avisa Olga cuando lo tengamos en línea. A ver cuál es su posición sobre este tema. Aquí tenemos el comunicado de la ONE, lo que ellos dicen en el día de hoy. Y sí, tenemos al director, al señor Romero, lo tenemos en nuestra línea. Así es. Víctor Romero, quien es el director del censo o de la oficina del censo. Buenas tardes. Buenas doctor. tardes. Hola. Aló. Sí, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Hola. señor Romero. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en el programa. Siempre la va a tener con nosotros. Estamos llamando porque entendemos que hay oportunidad de aclarar algunas dudas. Ajá. Y qué mejor desde la fuente. Así Claro, que, por favor, claro. Estamos a la orden. Ok, nosotros hablamos, yo hice un comentario porque leímos la información que publica el periódico El Día en la tarde de hoy sobre lo que la resolución que emitió Contrataciones Públicas indicando que hubo irregularidades y dice el periódico irregularidades graves en la compra de las tabletas que fueron utilizadas en el censo. Y habla específicamente el periódico, que es la fuente inicial de la información, indicando que estas irregularidades se habían producido en la licitación, en el proceso de licitación para estas compras, que tabletas que habían sido entregadas el 12 de julio. Entonces, Colombo y yo sacamos una conclusión, que estábamos en el aire en ese momento, don Giorgi no estaba aquí, sacamos una conclusión de que si eso ocurrió el 12 de julio y ya se entregaron las tabletas, se ejecutó el proceso del censo, ¿por qué ahora el 18 de noviembre se emite una resolución diciendo que hubo irregularidades en el proceso de licitación, cuando ya está ejecutado todo esto? Y también nos cuestionábamos por qué razón una licitación de urgencia cuando el censo está programado desde hace mucho tiempo. O sea que si hay una licitación para los equipos que se iban a usar, debió cumplir con todos los requerimientos regulares y normales, porque no fue una cosa que pasó de improviso. Esos fueron nuestros cuestionamientos. Y también aprovechamos y leímos también el comunicado que emitió la Oficina Nacional de Estadísticas en relación a eso, indicando que se está evaluando el tema para dar una oportuna respuesta a la resolución de compras y contrataciones. Ahí estuvo el marco de nuestra presentación del tema. Quisiéramos oír su opinión. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de Claro. hablar o aclarar algunos. Claro. Adelante. Lo primero es que efectivamente en el día de ayer, como así hicimos público en nuestras redes sociales y en el portal de compras y contrataciones, el hecho de que recibimos una notificación de esa resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones, nosotros hemos hecho los procesos apegados a las normas y en acompañamiento con los organismos rectores. En
cuanto, eso es el documento. Yo no soy experto en compra, ni estuve involucrado propiamente en los procesos de compra, pero la institución está trabajando directamente en analizar las recomendaciones de la resolución y en función de eso dar una respuesta a lo que se solicita. El proceso es porque había un recurso interpuesto por uno de los suplidores y compra y contrataciones la resolvió en la fecha que ustedes establecen y nos los compartió en el día de ayer. Nosotros todos los procesos asociados al censo, desde el mismo tema de la planificación, el levantamiento, lo hemos hecho de manera transparente y apegado a todos los procesos. Inclusive las incidencias que se presentaron en el censo la hemos transparentado a la sociedad para que supiera, para que entendiera, para que conociera el proceso en cada una de las etapas, porque el interés es entregar datos de calidad y con la mejor ética posible en el proceso. Una pregunta, señor Romero. Una sola pregunta. Un segundito. Para responderle la parte de por qué un proceso de urgencia. Recuerden que el censo efectivamente tenía una fecha estipulada y pautada para la fecha que se ejecutó, iniciando el 10 de noviembre. Nosotros lanzamos un proceso de licitación el año pasado, no tengo la fecha exacta. Ese proceso se cayó, no quedaron oferentes, no pudo ejecutarse, y luego hubo que lanzar otro proceso, y como era una licitación del monto que era, para que los plazos se pudieran cumplir, hubo que declararlo de urgencia. Eso es lo que tengo bajo conocimiento. Entonces, por esa razón es que el segundo proceso, porque fue un segundo proceso, tuvo que ser declarado de urgencia. Entonces, ya sí le escucho, ¿no? Ya, okay. Yo esa parte no lo estoy refutando, pero a mí no me cuadra. Pero está bien, esa es la explicación. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué consisten las irregularidades que le plantea la resolución? Porque en la información que se publica y que da pie al comunicado que ustedes emiten, no se establece claramente dónde están las irregularidades que el órgano que se llama Compras y Contrataciones establece, y que esa es la facultad de ese organismo. Ok, el documento está publicado íntegramente en el portal, que es donde debe estar, pero las irregularidades que ellos citan en el documento es que en el pliego de licitación no se indicaron todas las pruebas que se le iban a hacer a los dispositivos, y que los pliegos deberían establecer eso, y que no se indicaron. Entonces, lo que dice es que se hicieron pruebas que no estaban incluidas en el pliego, o sea, pero indica también que se le hizo a todos los oferentes las mismas pruebas. O sea, las irregularidades fue que no se indicaron cuáles pruebas se iban a hacer. Por ejemplo, cuando se pedía un equipo que fuera a prueba de agua, eso fue uno de los requisitos. Nosotros hicimos pruebas de sumergir los dispositivos en agua. Entonces, pero no se indicó en el pliego que íbamos a sumergir los dispositivos en agua, que fuera resistente al polvo. Bueno, se le roció, se le hizo con materiales, porque eran equipos que iban a estar expuestos en el terreno. Entonces, nosotros, el comité de compra, o cuando se armaron los pliegos, no se hicieron no se especificaron esas pruebas. Cuando pedíamos que la tableta tenía que resistir ante una caída de al menos 1 metro, esas pruebas se hicieron, pero no fueron detalladas en el pliego, de que íbamos a dejarla caer de una mesa, íbamos a dejarlo caer de un elemento, y esos son lo que se llaman, o lo que fueron llamados en la resolución, en la notificación, como faltas graves. Fue que no se listaron todas las pruebas que se le iban a hacer una pregunta a propósito. A propósito de todo lo que acaba usted de plantear, dígame una cosa, de esos miles y miles de tabletas, 12.700. 12.700 tabletas que se compraron, ¿qué fallas han registrado en el proceso del censo? Ok, en primer lugar no se compraron 12.700, se compraron más de 30.000 tabletas. Ok, las que hayan sido. Eran 2 lotes. A ver, eran dígame. 2 lotes. Y sobre las fallas en el censo, los dispositivos ninguno presentaron, o sea, no se presentaron fallas. Las fallas que nosotros anunciamos en los primeros días fueron temas de sincronización con nuestros servidores de los listados, pero los dispositivos inmediatamente pudieron sincronizarse
que era un tema de recursos humanos y de lista. Todos los equipos, todos los que estuvieron trabajando en terreno presentaron un desempeño adecuado. O sea, son los equipos que estuvieron usando los empadronadores, los supervisores, los encargados de polígono, presentaron un trabajo. Hay diversas marcas y modelos y todos trabajaron a la perfección. Los inconvenientes técnicos que tuvimos fue de conectividad con nuestros servidores y sincronización de unos listados iniciales, que era lo que precargaba las personas que estaban autorizadas a trabajar en un área de trabajo. Cada tableta tenía que autentificar con un usuario que ya tuviese en un listado para poder loguear. Señor Romero. Los dispositivos funcionaron de la manera correcta y esperada en función de lo que se requería de ellos. Señor Romero, si Compras y Contrataciones dice que hubo faltas graves ya el 18 de noviembre, ¿qué procede ahora? Ya se hizo el censo, ya eso pasó, y borrón y cuenta nueva, y seguimos para el próximo censo si se compran otras tabletas. Bueno, ellos en la resolución hacen recomendaciones de cuatro posibles actuaciones en función de que ya el censo se estaba ejecutando, según dice la resolución. Yo le invito que por favor, o se la haríamos llegar, que la busquen, la que está íntegra en el portal de compras. Por obligación tenemos que subirlo, y lo que tipifica 4 cosas de memoria, y estoy fuera de la oficina, justo acabo de salir, pero sé que hay una que pudiera ser una amonestación, indica una suspensión de sueldo, creo que de funciones, sí. Una desvinculación pudiera ser de los técnicos responsables, y un sometimiento a la justicia. Y por último, creo que contemplaba el sometimiento a la justicia. No estoy seguro, pero sí que sé que mencionaba 4 posibles acciones. Esas son las acciones. Personas responsables. Ellos especificaban que eran temas técnicos, era en el pliego técnico de los, ni siquiera la oferta económica, sino en la parte técnica. Bueno, pero no importa, se invalida por una u otra cosa, y está invalidada por ellos en ese sentido. Y por una cosa, usted mencionó que habían tabletas de marcas diferentes, de modelos diferentes, y después mencionó la palabra sincronización. Eso es posible cuando no se usan mismos equipos y hay una sincronización determinada. Eso no es uno de los motivos quizás de todo esto que pasó, de usar marcas diferentes, modelos diferentes, especificaciones diferentes. No, es que son situaciones muy diferentes. Estamos hablando de una sincronización. No soy informático, soy economista, pero es una sincronización entre un equipo y el servidor. Y no era que no se hacía, era que los listados, cuando tenían la redundancia, que se hacía varias veces, se dislocaban. Y eso pasó indistintamente en cualquiera de los aparatos que se tenía. No era asociado a una marca o un modelo en particular. Se venció el censo y su ampliación, y todavía hay serias dudas de que toda la población haya sido censada. Dígame una cosa, ¿qué porcentaje de la población ha sido censada? Bueno, como lo hemos establecido desde el primer momento, en principio habían 26 provincias en las cuales teníamos más del 96% de la cobertura. Luego incorporamos 2 provincias más, y hemos establecido que hay 5 municipios en los cuales estamos trabajando en unos operativos especiales para alcanzar también en ellos esa cobertura deseada. O sea, eso es lo que se ha estado trabajando, son los datos que tenemos y se han obtenido a través de los servidores que tenemos nosotros en la plataforma. Sí, pero Ramón Colombo se refiere básicamente al hecho, lo que quería que usted lo explicara, pero yo voy a ayudar al señor Colombo y a usted. Si se habla de que las 3 demarcaciones más grandes, el Gran Santo Domingo, Santiago y la provincia de la Altagracia, no ha concluido, mueve al interés de uno en que el porcentaje pudiera ser muy alto. El que en 26 provincias se haya cumplido el 90 y tanto, muy bien, pero el gran grueso de la población dominicana está en esas 3 provincias. Estamos hablando de alrededor de 5,5 millones de habitantes. Y cuidado.
Recuerden que no es en las provincias completas, son en unos municipios de esa provincia que aún faltan por alcanzar la cobertura deseada. O sea, hemos especificado que es la zona de Verón, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, municipio Santiago de los Caballeros y la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Ahí estamos trabajando para completar la cobertura deseada y por eso hay unos operativos especiales trabajando en ello. Túmale los 5 millones, Colombo, ponle 3 millones. Ok. Me llamó la atención la pregunta número 36, que es la única que hace, digamos, sugerencia sobre la nacionalidad de la persona censada. Cuando pregunta, ¿dónde vivía su mamá cuando usted nació? Es una forma demasiado sutil de establecer la nacionalidad, por lo menos, de la madre y el lugar donde nació la persona que ha sido entrevistada. Entonces, no podemos esperar, por tanto, que el censo nos diga cuántos extranjeros viven en República Dominicana, ¿verdad? Ese mecanismo es el mismo mecanismo y el mismo instrumento que se ha utilizado en las 6 últimas boletas censales en República Dominicana. Recuerden que el censo es un censo de población residente en un territorio, no es un censo de dominicanos, no es un censo de extranjeros. A eso me refiero. A eso. Residente en un territorio. Es la misma versión que tenemos en las 6 últimas boletas. Entonces, va la siguiente pregunta relacionada con la anterior. ¿Los haitianos se dejaron censar? Los haitianos, una parte se dejó censar, otra no. Ustedes saben el proceso que vivimos paralelo al censo y las implicaciones que eso tuvo y la repercusión. Los migrantes generalmente no les gusta pasar por estos procesos en cualquier latitud, y aquí no es la excepción, y menos con un proceso que abrió otra instancia del gobierno en su legítimo derecho de aplicar la ley migratoria. Entonces nosotros trabajamos con lo que pudimos acceder, lo que dieron la información, y en función de eso recopilamos la información de esa población. Bueno. Señor Romero, una última pregunta, volviendo al tema inicial, y me quedo en las 2 líneas finales de su comunicado. Informamos a la población del primer párrafo, claro, informamos a la población que estamos evaluando el tema de lo que dijo la resolución de contrataciones públicas para dar una respuesta oportuna a dicha resolución. ¿Cómo cuándo usted cree que será esa respuesta? Bueno, ya habrá que ver los canales institucionales, el organismo el comité de compra, la dirección general de la institución, que son las entidades autorizadas para hablar ya de esta evaluación. Muchas gracias, señor Romero. Muchas gracias. Hablamos con Víctor Romero. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Director del censo, el 10º Censo Nacional de Población y Familia. ¿Hora de la pausa? ¿Verdad? ¿Hora de la pausa? ¿Estamos, o vamos Ya. ¿Ya hicimos la pausa? No, todavía no. ¿No tenemos pausa? No, sí, pero más adelante. No, ahora. Son las 6:45 apenas. Van a ser las 7 cuando terminamos, por Dios. Ahí mismito donde estás, en la playa, recostado cómodamente.